Buenos días a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de nuestra materia, la crisis económica de 1929, también conocida como crisis del 30 o como la Gran Depresión. Para eso vamos a trabajar con dos autores, el texto de Eric Hobsbawm, El abismo económico, el capítulo tercero de Historia del siglo XX, un libro que ya venimos trabajando, y La crisis de 1930 de Jorge Ferronato, un capítulo de un libro que se llama América Latina, entre lo sublime y el desconsuelo. Comencemos entonces con la presentación. Tenemos aquí la tapa del diario, la portada del diario del día después del Jueves Negro, esto es el 24 de octubre de 1929. Para pensar la crisis, Hoffman plantea que hay que tener en cuenta los antecedentes. La crisis va a estar estrictamente vinculada con la Primera Guerra Mundial. La crisis será la combinación entre problemáticas internas y problemáticas externas. Desde el punto de vista interno, podemos pensar el crecimiento artificial de la Bolsa de Valores de Estados Unidos a partir de la idea de la especulación. Podemos pensar los errores en las políticas económicas. Desde el punto de vista internacional, podemos pensar ese vínculo que mencionábamos con la Primera Guerra Mundial, las problemáticas vinculadas con la superproducción y el subconsumo, o la relación entre lo que se produce y lo que se demanda en el mercado, y por el otro lado, lo que Hobsbawm va a referir en tanto a desequilibrios estructurales, los ciclos económicos de expansión y de depresión, o de expansión y de contracción de la economía, que a lo largo del siglo XX vamos a ver que se caracterizan además por enmarcarse tanto en ondas largas como en ondas cortas. En ese sentido, él hace referencia a las ondas largas de Kondratiev, que va a plantear que cada 50 o 60 años el capitalismo entra en esta fase descendente. En Europa, luego de la Primera Guerra Mundial, se configura un nuevo mapa político. Nosotros vimos que la Primera Guerra Mundial es el momento de mayor transformación de fronteras, territorial, de surgimiento de nuevos estados. En este sentido, también va a ser la implosión de los imperios, y la Primera Guerra Mundial va a marcar un antes y un después. El costo económico de la guerra fue altísimo para todos los países participantes, pérdidas por un lado materiales y humanas, y por el otro lado los procesos de crisis económica y de recomposición de las economías europeas. Hoffman lo que va a decir allí es que el único gran ganador de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos, porque logra una posición hegemónica, porque logra disputarle a Gran Bretaña el poderío económico del mercado mundial, y en este sentido provee a Europa de armas, provee a Europa de alimentos y obtiene a cambio una gran cantidad de deuda de los países europeos para con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía en desarrollo, se convierte después de la guerra en el prestamista del mundo europeo. Se mantienen a lo largo del periodo de los inicios del siglo XX algunos índices de crecimiento. Sin embargo, se interrumpe la mundialización de la economía. Hoffman lo que va a marcar es que se reduce el flujo de personas y se reduce el flujo de capitales en el contexto internacional entre las dos guerras mundiales, y eso también va a tener que ver con el proceso de crisis del 30. El autor habla de una idea de estancamiento, marcada por las guerras, las restricciones políticas y las modificaciones en los flujos migratorios. Estados Unidos estaba alcanzando, en ese contexto internacional, la autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos podía funcionar exportando hacia el mercado externo, pero no dependía de productos provenientes del mercado externo para su propia economía. Esto va a generar un fuerte desequilibrio, que es una de las causas para entender la profundidad de la depresión. El resto de los países también experimenta una caída en los niveles de comercio, en los niveles de crecimiento económico. Los estados entonces intentan proteger su economía. Es una primera fase de políticas proteccionistas o de protección a la economía, y en este sentido esto hace que se contraiga el sistema económico en su conjunto. Pierden poder los sindicatos, a diferencia de lo que se esperaba, es decir, del crecimiento salarial que estaba esperado para principios del siglo XX, a partir de cómo se habían fortalecido los sindicatos a lo largo de fines del siglo XIX. Por el otro lado, vamos a ver que caracteriza este periodo el hundimiento de los sistemas monetarios, especialmente el alemán, es decir, la pérdida del valor de la moneda. Alemania, la propia Rusia atraviesan un proceso de depreciación de la moneda, y lo que desaparece o se esfuma en términos de Hoffman es el ahorro privado. Vamos a ver que el problema de la Gran Depresión tiene que ver también con esta incapacidad de recuperar aquel dinero puesto a favor del sistema especulativo. Se traduce en reducción del circulante para las empresas y un crecimiento del desempleo o un desempleo generalizado, un aumento de los niveles de desempleo.
Los precios de los productos primarios también descienden. Esto va a tener que ver con la sobreabundancia de productos primarios, va a tener que ver también con la incorporación de nuevos estados y de nuevos sectores al sistema mundo. Particularmente en Estados Unidos, los años 20 van a estar caracterizados por el crecimiento artificial de la bolsa. El inicio de esto va a ser el propio Estado norteamericano y los bonos libertad en la Primera Guerra Mundial, unos bonos que el Estado emite para costear la propia guerra, para los costos de guerra. Y a partir de esa propia iniciativa estatal vamos a ver cómo la emisión de bonos, la compra y venta de bonos se vuelve algo relativamente frecuente en Estados Unidos. No solo va a tener que ver con la frecuencia y con la abundancia de bonos y la oferta de estos bonos, sino también va a tener que ver con quiénes son los que pueden acceder al mercado bursátil. En Estados Unidos, al mercado bursátil va a poder acceder el pequeño ahorrista. Desde 1924, la economía había ido creciendo de una manera considerable, superando la crisis de posguerra, la idea de prosperidad o prosperity. La sociedad, o al menos una parte de ella, comienza a buscar fórmulas de escape y evasión en la conciencia de que el hedonismo y la diversión podrían acompañar permanentemente sus vidas. Esto lo podríamos vincular con la guerra, con cómo para la salida de esa guerra y sobre todo de el impacto emocional y psicológico que la guerra había generado en la población norteamericana, ciertas difusiones de espectáculos de masas, cine, deportes, van a ir llenando los tiempos de conversación y los intereses populares. Los créditos bancarios crecen, siendo muchos de ellos invertidos en bolsa, lo que provoca tanto especulación bursátil como descapitalización de las empresas. Se cree que para el momento de caída de la bolsa de Estados Unidos, 2/3 de las acciones eran compradas con dinero prestado. Se imaginarán que esto genera una incapacidad por parte de los bancos de recuperar todo el crédito otorgado. Crecen también en Estados Unidos en la década del 20 las sociedades accionarias. Estas sociedades van a estar vinculadas con la aplicación de los modos de cadena de montaje, lo que veíamos que caracterizaba los inicios del siglo XX, que es justamente la producción automovilística en manos de Henry Ford. En la agricultura, las noticias no eran tan prósperas. Las buenas cosechas en Estados Unidos y la incorporación de otros países a la producción masiva genera la superproducción de alimentos. Y esto va a generar la baja de los precios de los productos agrarios, la caída de los precios, el cierre de ciertas empresas agrícolas y la ruina de los campesinos al no obtener beneficios. La agricultura no va a ser próspera en la década del 20, a diferencia de otras actividades, como por ejemplo la construcción o lo que habíamos mencionado del crecimiento del sector financiero. Aquí algunas imágenes representando esta idea de el hedonismo y las formas de evasión vinculadas con los espectáculos, el deporte. Allí tenemos los primeros equipos profesionales, tenemos también al jazz, al charleston. Causas de la crisis, ¿por qué se produce? Bueno, por un lado tenemos el contexto del círculo vicioso donde cada descenso de los índices económicos reforzaba la baja de todos los demás. Esta es la idea cíclica u ondular que menciona Hobsbawm. Por el otro lado, la idea del excesivo endeudamiento de los países europeos con Estados Unidos. Esto él lo va a plantear en términos de desequilibrio económico, puesto que necesitaban recuperarse del desastre de la guerra. Estados Unidos se vuelve el acreedor de los países europeos, particularmente de Alemania. Alemania tiene, entre otras cosas, que pagar altísimos costos de reparación de guerra. Y esas cláusulas, la cláusula de culpabilidad de la paz de Versalles, la va a obligar a pagar en metálico, a diferencia de los planteos que sostenía Estados Unidos, que tenían que ver con que Alemania pagase en parte de su producción. Francia, Gran Bretaña presionan para que Alemania pague en metálico los costos de la guerra y eso implica, entre otras cosas, la incapacidad de Alemania de rehacerse económicamente y la dependencia del crédito externo. En Nueva York, particularmente desde el punto de vista interno, ocurre un alza desmedida en las especulaciones que provoca el colapso de la bolsa de valores el jueves 24 de octubre de 1929, también conocido como Jueves Negro. Las acciones están representadas por un valor que no es el que se condice con el funcionamiento real de la economía. Aquí algunas imágenes de la bolsa para que vean la cantidad de personas que podían ingresar y esta idea de que el pequeño ahorrista podía participar del propio juego especulativo de comprar y vender acciones. Y luego tenemos las colas de desocupados y las grandes colas frente a la bolsa de Estados Unidos una vez que cae el precio de las acciones con todos los poseedores de acciones queriendo vender a la vez.
La caída de la bolsa se va a provocar porque se compran muchas acciones a crédito y las empresas emiten acciones que no reflejan el valor real de estas mismas. Esto provoca que la enorme cantidad de acciones circulantes hiciera imposible la obtención de beneficios por parte de los accionistas. Uno de los problemas que Hoffman menciona también es esta idea de las políticas económicas poco restrictivas en cuanto al acceso al crédito y en cuanto al acceso a las acciones. Esto es decir, cualquiera podía comprar y vender acciones y cualquiera podía acceder al crédito sin necesidad de una garantía económica que pueda sostener o solventar ese crédito que la persona estaba pidiendo frente al banco. Entonces se vuelve muy frecuente el pedir préstamos tanto para comprar bienes de consumo duraderos como automóviles o incluso casas, y por las famosas hipotecas, y por el otro lado, el uso de créditos para el juego especulativo, para comprar y vender acciones en la bolsa. ¿Cuál es el problema? Si ese juego especulativo y si esa compra y venta de acciones en la bolsa no se condice con un funcionamiento real de la economía, no se condice con que la demanda y la oferta acompañen justamente a ese proceso de crecimiento del valor de las acciones tienden a crecer porque hay mucha gente demandándolas y mucha gente comprándolas. Sin embargo, la relación con la empresa o con el funcionamiento empresarial no era real. Esto provoca, como dijimos recién, que cuando todos los accionistas se den cuenta que esas acciones no poseen valor, empieza una corrida en masa, se empezaron a vender en masa todas las acciones, pero no había compradores y esto provocó el hundimiento masivo de la bolsa. Podríamos entonces hacer referencia a causas internas y a causas externas. Desde el punto de vista de lo externo hay que hablar del desequilibrio del resto del mundo para con Estados Unidos, hay que hablar de la autosuficiencia norteamericana que provoca esta idea de que Estados Unidos puede abastecerse a partir de su mercado interno de todo lo que necesita y coloca en el mercado externo aquello que produce, sin embargo no genera la misma demanda que generaba Gran Bretaña como país hegemónico. Eso vamos a ver cómo impacta específicamente en América Latina. Por el otro lado, desde el punto de vista de las causas internas, hablamos de la especulación financiera, de las políticas económicas no restrictivas para el acceso a bolsa y la compra y venta de acciones, de las políticas económicas de libre acceso al crédito. Hablamos también de las políticas republicanas, de los gobiernos republicanos de la década del 20, que sostenían la idea del equilibrio, de la vuelta del mercado al equilibrio. Pasaremos ahora a pensar cuáles son las consecuencias de esta caída de la bolsa de valores de Estados Unidos. Para enfocarnos en las consecuencias de la crisis, veremos el capítulo de Ferronato, La crisis de 1930, del libro América Latina entre lo sublime y el desconsuelo. Veremos también cómo repercute la crisis, tanto política como económicamente, en Europa y en América Latina. La Gran Depresión tiene su origen el 24 de octubre de 1929, día al que Ferronato denomina Jueves Negro. Un movimiento de pánico bursátil provoca que los ahorristas retiren sus depósitos y esto desemboca en la abrupta caída de la bolsa de valores. Este derrumbe en el precio de las acciones tiene consecuencias negativas inmediatas tanto a nivel interno como a nivel externo, ya que la crisis se propaga al resto del mundo. La caída de la bolsa provoca el quiebre de miles de empresas y también el quiebre de bancos, lo que a su vez trae como consecuencia el masivo desempleo y la pérdida de los ahorros para gran parte de los ciudadanos estadounidenses. El desempleo, la pérdida de los ahorros, sumado a la falta de alimentos y de bienes de primera necesidad, generan un fuerte empobrecimiento en el nivel de vida de la población y generan lo que Ferronato define como una psicosis social. A nivel externo, la crisis impacta en todo el mundo. Esto es porque en una economía mundial integrada, regida por la División Internacional del Trabajo, que consiste en el intercambio entre países productores de manufacturas y países productores de materias primas, si las potencias sufren una crisis, esa crisis se propaga a todo el mundo. Esto es así porque los países que entran en crisis tienden a cerrar sus economías y por lo tanto el flujo internacional de capitales disminuye. Es decir, los intercambios disminuyen. Por lo tanto, la crisis no solo afecta a los países industrializados, sino que también impactan los países agroexportadores, ya que los precios de las materias primas tienden a disminuir por la caída de la demanda. Para afrontar la crisis se tomaron medidas financieras destinadas a los bancos, también medidas destinadas a la agricultura, estimulando el descenso de la producción. En el sector industrial se intenta promover el aumento de salarios y desde el punto de vista social se toman medidas que buscan asegurar el poder adquisitivo de la población.
La crisis da lugar a un giro político en Estados Unidos, ya que durante toda la década del 20 gobierna el Partido Republicano. En 1929, antes de la crisis, Hoover asume como presidente. En las elecciones siguientes, posteriores a la crisis, Roosevelt, el candidato del Partido Demócrata, le gana las elecciones al Partido Republicano. Es decir, que luego de una década vuelven a gobernar los demócratas. Roosevelt, además, gobierna durante 4 mandatos consecutivos y es el presidente en mando durante la Segunda Guerra Mundial. Su cuarto mandato se interrumpe a causa de su muerte. Luego de asumir en 1933, Roosevelt aplica una política económica que apuesta por el intervencionismo estatal, por un fuerte protagonismo del Estado en la economía. Roosevelt lleva a cabo un paquete de medidas cuyos principales objetivos son recuperar los niveles de empleo y también recuperar la confianza de los ahorristas en el sistema bancario. Mantener altos los niveles de empleo permite, a su vez, mantener altos los niveles de consumo y, por lo tanto, incentivar la producción. Si gran parte de la sociedad es asalariada, esto quiere decir, si gran parte de la sociedad percibe un salario, esto equivale a que aumente su capacidad de consumo. Si aumenta la capacidad de consumo de la población, entonces crece a su vez la demanda de bienes y eso resulta un incentivo para la producción. Este es el ciclo que tienen graficado en la diapositiva. Estas medidas que toma Roosevelt se conocen con el nombre de New Deal, que quiere decir nuevo trato o nuevo acuerdo, y las podemos resumir principalmente en 5 puntos. Lo que tienen en común estos 5 puntos es la fuerte presencia estatal para afrontar la crisis y mantener altos los niveles de empleo y consumo. El primero de los puntos del New Deal es la asistencia estatal a los desocupados e indigentes. El segundo son las inversiones en obra pública, más con el objetivo de emplear mano de obra que con el objetivo de mejorar la infraestructura. La tercera medida es la garantía estatal a los depósitos bancarios. Esto resulta un incentivo para vencer la desconfianza en el sistema financiero, ya que el Estado garantiza que el quiebre de los bancos no implicaría la pérdida de los ahorros para los ciudadanos. El Estado sale como garante. El cuarto punto es la regulación de precios, es decir, que los precios y el mercado ya no se regulan naturalmente como plantea el liberalismo, sino que el Estado interviene en las fluctuaciones de precios. Y el último punto lo conforma el incentivo estatal hacia pequeñas y medianas empresas a partir de créditos a largo plazo y mínimo interés. En 1936, 3 años después de la puesta en marcha de este primer New Deal, John Keynes publica su tratado de teoría económica titulado Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, basado en las medidas adoptadas por Estados Unidos para afrontar la crisis. Más allá que podamos afirmar que Keynes se inspira en las medidas adoptadas por Roosevelt para afrontar la crisis del 30, también podemos registrar que hay escritos anteriores al New Deal durante la década del 20. Keynes fue asesor de la corona británica y durante la Paz de Versalles ya sostiene la idea de que imponerle a Alemania las indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial provocaría que Europa entera no pudiera reconstruirse. Por lo tanto, es posible que Roosevelt también se inspirara en la postura de Keynes. Pero más allá de la relación entre el New Deal y el keynesianismo, es en 1936 que Keynes instala una teoría económica basada en la agresiva intervención del Estado y planificación de la obra pública. Para Keynes, el gasto fiscal es una herramienta de la política económica imprescindible para modificar la demanda agregada y fundamentalmente el nivel de empleo. A la teoría de Keynes le dedicaremos una clase en la que profundizaremos estos conceptos. Ahora nos enfocaremos en cuáles son las consecuencias de la caída de la bolsa a nivel mundial, en cómo impacta la crisis en Europa y en América Latina. En vista panorámica del siglo XX, Hobsbawm plantea que a partir de la crisis de 1930, el capitalismo muestra sus deficiencias, y eso le permite al socialismo conformarse como una alternativa real. La debilidad del capitalismo durante la era de las catástrofes fortalece al socialismo. Para Hobsbawm, lo que empieza siendo un sistema económico improvisado luego de la Revolución Rusa, durante algunos años, principalmente a partir de la crisis de Wall Street,
se convierte a escala mundial en una alternativa viable al sistema capitalista. Veremos que a partir de la década del 30 y luego de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo va ganando espacios de poder en toda Europa desde el punto de vista electoral. En Europa Occidental, como consecuencia de la crisis, en el año 1931 quiebra el banco de mayor volumen financiero de Austria, y eso genera corridas bancarias en todo el continente y, como en Estados Unidos, una creciente desconfianza hacia el sistema financiero. Para pensar la problemática europea después de la crisis, Ferronato retoma las ideas de Hobsbawm. Lo que plantea el historiador inglés es que a causa de la Gran Depresión, los gobiernos de Europa Occidental se ven obligados a tomar determinadas medidas que priorizan el bienestar social sobre lo ideológico. Esto quiere decir que potencias liberales se ven obligadas a tomar medidas vinculadas al intervencionismo estatal para frenar dos procesos opuestos, pero que veían como igualmente amenazantes. Estos dos procesos son la radicalización de la izquierda por un lado y la radicalización de la derecha por el otro. Esto último finalmente es inevitable en Alemania, cuando el partido nazi se convierte en el segundo partido con mayor representación en el Parlamento alemán. Luego de la Primera Guerra Mundial y como respuesta a la Revolución Rusa, se afianzan en la década del 20 los movimientos políticos nacionalistas en Europa, especialmente el fascismo, que en 1922 asume el poder en Italia, y el nazismo, que asume el poder en Alemania en 1933. El nacionalismo es la ideología que exalta el Estado-nación por encima de todo. También reivindica valores como la familia, la patria, los ancestros, la religión católica. Los nacionalistas europeos desdeñaron los sistemas políticos parlamentarios y denostaron el legado de la Revolución Francesa y al sistema republicano de la división de poderes, así como denostaron a la democracia. Además, llevaron a cabo formas de gobierno autoritarias. La Paz de Versalles, que es el tratado firmado entre Alemania y los países aliados en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, impone indemnizaciones de guerra a cargo de Alemania. La imposibilidad de Alemania de afrontar esas consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial genera el colapso de su economía, que a su vez repercute en toda Europa. Esa crisis económica que se agrava luego de la crisis del 30 permite el afianzamiento del pensamiento totalitario en Alemania y en 1933 Hitler, jefe del Partido Nacional Socialista, es elegido canciller. Apenas asume, Hitler logra disolver el Parlamento, limitar la libertad de prensa, alejar de los puestos claves del Estado a los opositores y concentrar todo el poder en sus manos. Durante el nazismo, el Estado totalitario alemán busca imponer su voluntad a través del poderío militar, apelando a diversas estrategias que Ferronato enumera, como por ejemplo el asesinato de opositores, la invasión de países, la experimentación con métodos aberrantes con los prisioneros de guerra y también el exterminio sistemático y masivo del pueblo judío. La ideología nazi reivindicaba la superioridad racial del pueblo ario. El fin de la Segunda Guerra Mundial implicó la derrota de Alemania y el fin del nazismo. En América Latina, esta crisis económica a nivel mundial repercute en el modelo agroexportador, y desde el punto de vista político, estos países también se ven afectados por el auge del nacionalismo europeo, ya que las ideas del fascismo y el nacionalismo se van propagando entre algunos miembros jóvenes de las Fuerzas Armadas. Estas ideas se vinculan a la prédica contra la democracia, contra las libertades públicas y contra la división de poderes. En Argentina, en 1930, se lleva a cabo el primer golpe de Estado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, encabezado por dos corrientes, la corriente de Uriburu y la corriente de Justo. La primera corriente, la de Uriburu, era antidemocrática, es decir, que se oponían a la ley Sanz-Peña y pretendían instaurar el voto calificado. La segunda corriente, la de Justo, no estaba en contra de las instituciones democráticas en sí, sino en contra de la figura de Yrigoyen, a quien acusaban de concentrar todo el poder del Estado en su propia persona y para beneficio de su propio partido.
Durante la década del 30, los militares accedieron al poder en Argentina, pero también en Brasil, en Perú, en Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y también en Cuba. Con lo cual, las irrupciones militares son un fenómeno que afecta a gran parte de América Latina desde la década del 30 y durante todo el siglo XX. La crisis por la caída de Wall Street había debilitado a los gobiernos civiles y eso habilitó a que incluso diversos sectores sociales reclamaran una mayor participación política del ejército. Sin embargo, como consecuencia de estas interrupciones militares, el terror y la corrupción dominaron el escenario político. Por ejemplo, en Argentina, durante la presidencia de Justo, se llevan a cabo prácticas de secuestros y torturas para perseguir al socialismo y además, a través del fraude electoral, el partido que gobierna se aseguraba la sucesión presidencial y la concentración de poder. Desde el punto de vista económico, la Gran Depresión afectó al modelo agroexportador que la mayoría de los estados latinoamericanos habían adoptado durante sus años de conformación. El modelo agroexportador les permitió a los países latinoamericanos de reciente formación insertarse en el mercado internacional de división del trabajo como proveedores de materia prima. Pero es un modelo que presenta una gran desventaja, que es la dependencia externa. Esa problemática de la dependencia externa queda en evidencia durante la Primera Guerra Mundial y principalmente luego de la crisis del 30. Al entrar en crisis Estados Unidos y las potencias europeas, eso hace que disminuya la demanda de materia prima y por lo tanto caen sus precios. Además de una caída en las exportaciones, se registra también una caída en las importaciones. Los países latinoamericanos se encuentran con la problemática de desabastecimiento de productos de primera necesidad, lo que genera un aumento en los precios de estos bienes y por lo tanto una caída en el nivel de vida de la población y su capacidad de consumo. Para afrontar esta crisis, los estados latinoamericanos ponen en marcha un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto implica que desde el Estado se le da un impulso a la industria, principalmente industria liviana, para proveer a la sociedad de esos productos de primera necesidad que faltaban a causa de la crisis. Este proceso de sustitución de importaciones no implica una industrialización planificada en el largo plazo, sino que es una estrategia para afrontar la crisis y restablecer un equilibrio previo basado en la economía agroexportadora. Hasta aquí llegamos con las consecuencias de la crisis. Esperamos que les haya servido esta clase y nos encontraremos en los próximos videos para hablar acerca de keynesianismo.